Buenos días, mi nombre es Mariana Salazar y hoy vengo a exponerles los músculos de la mímica, de la masticación, suturas y el ojo. Aquí tenemos una vista general de lo que son todos los músculos de la cara. Aquí tenemos el occipitofrontal en su vientre frontal, el prócer, que sería este, el orbicular del ojo, el nasal, elevador superior, elevador del labio superior y el ala de la nariz, que viene siendo este, el elevador del labio superior, el cigomático menor y el cigomático mayor, el risorio, el depresor del tabique nasal, que viene estando por aquí, el orbicular de la boca, depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, el platismo, que viene siendo este, el mentoniano, que sería este, el macetero, el bucinador, que es este, el elevador del ángulo de la boca otra vez, elevador del labio superior, la hendidura palpebral y el corrugador superciliar, aquí. Listo, entonces estos son los músculos de la expresión facial. Se dividen en 5, que son los músculos cutáneos del cráneo, los auriculares, de los párpados y cejas, nariz y boca. Aquí serían los cutáneos del cráneo, que sería el occipitofrontal, los auriculares, los de los párpados, que sería el orbicular del ojo, la nariz y la boca, que serían estos. Listo. Entonces, músculos cutáneos del cráneo y músculos del cuero cabelludo. En esta parte tenemos el occipitofrontal, que tiene dos vientres, que son el vientre frontal y el vientre occipital. En el vientre frontal, el origen del vientre frontal sería acá en la galería poneurótica, y su inserción sería en las cejas o en la frente. La acción principal del vientre frontal es que eleva las cejas y arruga la piel de la frente. En el vientre occipital, su origen es en la línea nucal, que sería acá, y su inserción es acá, que es en la galería poneurótica. Y el vientre occipital, que la acción principal del vientre occipital sería retraer el cuero cabelludo y aumenta la eficacia del vientre frontal. Listo, entonces seguimos con los músculos auriculares. Estos se desarrollan en los órganos de los sentidos. Tenemos el auricular anterior, el auricular superior y el auricular posterior. El auricular anterior tiene un origen que va desde el borde extremo de la aponeurosis temporal. Y este ayuda al movimiento de la oreja como acción principal. El auricular superior, el origen sería en la galería poneurótica y su inserción sería en la cara superior interna de la superficie craneal de la oreja. Listo, la acción principal también es que mueve la oreja, le da movimiento a la oreja. El auricular posterior, que es este, se origina en la apófisis mastoides del hueso temporal y su inserción es en el cartílago, la raíz del cartílago auricular, y como acción principal tiene el movimiento de los cartílagos auriculares. Listo, seguimos con músculos de los párpados y de las cejas. Aquí tenemos el músculo orbicular del ojo, que sería este. Su origen viene desde el borde medial de la órbita, el ligamento palpebral medio y el hueso lacrimal. Entonces su origen se origina en esta parte y se inserta alrededor del borde de la órbita. Se viene insertando como en todo esto. Y la acción principal de este músculo
es que cierra los párpados, la porción palpebral lo hace suavemente, la porción orbitaria firmemente, o sea que hace el parpadeo. Seguimos con el músculo corrugador superciliar, que es este de acá. El origen de este músculo es el extremo medial del arco superciliar, que es acá, y su inserción en sentido medial del hueso frontal, o sea que se viene insertando por este lado. Y este músculo como acción principal tiene pliegues verticales en la frente y expresa preocupación. Listo, seguimos con el músculo nasal. El músculo nasal se divide en porción transversa y en la porción alar. La porción transversa viene siendo esta. Esta porción se origina en la aponeurosis que cubre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral. Y la inserción es en la piel de la parte inferior de la frente entre las cejas. Y esta, como acción principal, desciende los extremos medial de la ceja, arruga la piel sobre el dorso de la nariz. Este músculo expresa desdén o disgusto. Seguimos con la porción alar. El origen de esta porción alar sería el proceso frontal del maxilar y su inserción sería en el cartílago del ala mayor. Esta es la porción alar del hueso del músculo nasal. Y su acción principal es que desciende el ala lateralmente, dilatando la abertura nasal anterior. Expresa esfuerzo o la ira. Ya. Seguimos con el músculo depresor del tabique nasal. Este se sitúa debajo de las fosas nasales. Su origen es la fosa incisiva del maxilar y se inserta abajo en la fosa canina para terminar en el subtabique y en la porción lateral del ala de la nariz. Su función es que estrecha los orificios de la nariz, que serían estos, y desciende el ala de la nariz. Listo. Seguimos con músculos de la boca. Tenemos el músculo orbicular de la boca. El músculo orbicular de la boca es este. Su origen es desde la parte medial del maxilar y de la mandíbula, cara profunda de la piel, peribucal y ángulo de la boca. Se inserta en la mucosa de los labios y su acción principal es que cierra la hendidura bucal, la contracción fásica la comprime y protruye los labios. Listo. Protruir los labios es como dar un beso. Tenemos el músculo elevador superior y del ala de la nariz. Este músculo es este. Su origen es el borde. Listo, entonces seguimos con el cigomático mayor. El origen de este músculo sería la cara lateral del hueso cigomático. Su inserción sería en el ángulo de la boca. Como acción principal, eleva la comisura labial bilateralmente para sonreír. Expresa felicidad. Listo, seguimos con el músculo risorio, ¿cierto? Que viene siendo este. Este músculo se extiende desde la región parotidia hasta la comisura labial. Se inserta en el labio superior, que es por aquí, o sea, se inserta en esta parte. La acción principal es que desciende la comisura labial bilateralmente para expresar tristeza o desagrado. Le da firmeza al bucinador. Músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo es el que vemos acá.
Se extiende desde la línea oblicua de la mandíbula. Este sale del proceso coronoides y se extiende con el platisma, que el platisma viene siendo este, y se va extendiendo hasta acá. Seguimos con el músculo mentoniano. Se origina en el cuerpo de la mandíbula, anterior a las raíces de los incisivos inferiores. Su inserción es en la mandíbula cerca de la línea media. Este eleva y protruye el labio inferior, eleva la piel de la barbilla y este expresa como duda. Aquí tenemos como una vista general de lo que son los músculos de esta parte de la boca. Tenemos el mentoniano aquí, el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca, que es el que como que se extiende un poquito con el platisma, el risorio, el elevador del ángulo de la boca, el cigomático mayor, que es este, y el cigomático menor, el elevador del labio superior, aquí se ven también los cigomáticos, el depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior otra vez, y bueno, el orbicular de la boca y el bucinador aquí, que este es el como más profundo que hay. Listo, entonces seguimos con los músculos de la masticación. En estos músculos tenemos al temporal, que este músculo, que es este, se origina en el suelo de la fosa temporal y la cara profunda de la fascia temporal. La inserción de este músculo viene en la punta y cara medial del proceso coronoides y borde anterior de la rama de la mandíbula. Esta es la rama, este es como la rama de la mandíbula, o sea que se inserta por acá. Este músculo como acción principal tiene elevar la mandíbula y la cierra junto con el maxilar. Las fibras posteriores producen retrusión de la mandíbula protruida. Este es un músculo muy importante para la masticación. Si no tuviéramos este músculo, mantuviéramos con la boca abierta. Este músculo nos ayuda a que la boca mantenga cerrada. Seguimos con el músculo macetero, que tiene dos porciones, la porción profunda y porción profunda superficial. Esta es la porción profunda y esta es la porción profunda superficial. Este músculo se inserta en el borde inferior y la cara medial del arco cigomático. Se inserta en la cara lateral de la rama mandibular y el proceso coronoides. Su acción principal es eleva y protruye la mandíbula, luego la cierra junto con el maxilar y produce una retrusión mandibular. Seguimos con los músculos masticadores profundos. Si quitamos parte de la mandíbula podemos observar el músculo pterygoideo lateral en porción superior y porción inferior. También podemos observar el músculo pterygoideo medial. Músculo pterygoideo lateral. Este músculo tiene dos cabezas, que son la cabeza superior y la cabeza inferior. La cabeza superior se inserta por debajo del temporal, en el ala mayor del esfenoides. Y la cabeza inferior se inserta en la cara lateral de la lámina pterygoidea lateral, o sea, por acá. Esto se inserta en la articulación temporomandibular. Aquí genera el movimiento en la cabeza condylar. Como acción principal, hace que la mandíbula se protruya, o sea, se salga un poco para generar
movimiento de abertura para luego cerrarse. Este músculo permite el movimiento lateral de la mandíbula y también ayuda a reforzar la mordida. Seguimos con el músculo pterygoideo medial. El músculo pterygoideo medial también tiene dos cabezas, que es la profunda y la superficial. La superficial viene más salidita que la profunda. Entonces, esta cabeza profunda se origina en la cara medial de la lámina pterygoidea, por acá, y proceso piramidal del palatino. La cabeza superficial función del pterygoideo medial. Cuando se contraen de manera conjunta ayudan a elevar la mandíbula, y cuando actúan por separado protruyen un lado de la mandíbula, y cuando lo hacen de manera alterna determinan un movimiento de trituración. Los músculos pterygoideos ayudan a que la mandíbula mantenga su posición. Son muy importantes para la trituración de los alimentos. Ya. Aquí podemos ver un corte coronal por su parte posterior, corte coronal posterior. Aquí podemos ver el pterygoideo medial, que se puede ver ya. También podemos ver el macetero por acá. Podemos ver acá el pterygoideo lateral en porción inferior. Y pero se ve por aquí muy escondidito el pterygoideo lateral en porción superior. Sí. Listo. Aquí lo podemos ver más. El superior, pterygoideo lateral superior, el pterygoideo lateral inferior. Y aquí ya se puede ver el medial. Listo, entonces seguimos con suturas craneales. Las suturas son bandas fibrosas de tejido que unen un hueso con otro. Listo, entonces la sutura sagital es la que une los dos huesos parietales. La sutura coronal une el hueso parietal y el hueso frontal. La esfenoescamosa une el hueso esfenoides con el escamoso o temporal, escamoso o temporal. La frontozigomática es la que une el hueso zigomático con el frontal. La sutura nasomaxilar une el hueso nasal con el maxilar, y la sutura lacrimomaxilar une el hueso lacrimal con el maxilar. La sutura escamosa une el parietal pues con el temporal o escamoso. La sutura temporozigomática une el hueso temporal con el hueso zigomático. La sutura lambdoidea une el hueso parietal con el occipital. La sutura parietomastoidea une el hueso parietal con el mastoides, con el hueso mastoides. Y la sutura occipitomastoidea une el hueso occipital con el mastoides. Tenemos la cara anterior, entonces tenemos el frontón nasal, o también llamado nación, que es el que une el hueso frontal con el nasal. La sutura frontolacrimal, que es el que une el hueso frontal con el lacrimal. También tenemos el esfenofrontal, que une el hueso esfenoides con el frontal. Tenemos también la sutura coronal,
el esfenoparietal, que une el hueso esfenoides con el parietal. Tenemos la sutura frontocigomática, que es la que une el hueso frontal con el hueso cigomático. La esfenocigomática, que une el hueso esfenoides con el cigomático. La sutura naxomaxilar, que une el hueso maxilar y el nasal. También tenemos la sutura cigomático-maxilar, une el hueso cigomático con el hueso maxilar. La sutura internasal, que une los dos huesos nasales. También la sutura frontomaxilar, une el hueso maxilar con el frontal. Y la sutura intermaxilar, que une los dos maxilares. Entonces seguimos con los ojos. Los ojos son los órganos responsables de uno de los sentidos más desarrollados de la especie humana, que es la vista. Los ojos son una de las partes más expresivas del cuerpo humano. También podemos decir que los ojos le permiten al hombre conocer el medio que los rodea. También tenemos que el ojo está formado por 3 capas, que son la capa externa, la capa media y la capa interna. En la capa externa tenemos la esclerótica y la córnea. En la capa media, la coroides, el iris, el cuerpo ciliar y el cristalino. En la capa interna tenemos la retina, el humor acuoso y el humor vítreo. Entonces estas son las partes del ojo. Tenemos la córnea, el cristalino, la pupila, que es esta, el iris, la conjuntiva, la esclerótica, viene siendo esta, la coroides, la retina, la mácula, el nervio óptico, el humor vítreo y el humor acuoso. ¿Qué es esto? La córnea, que sería esta. La córnea actúa como escudo del ojo, protegiéndolo de gérmenes y otros factores de riesgo. También la córnea controla el enfoque de la luz y la entrada. Tenemos que la córnea se nutre de la lágrima y del humor acuoso. En la córnea se insertan 7 músculos, que son los 4 rectos, que dan la movilidad hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Los 2 músculos acuosos, que dan movilidad circular, y el músculo elevador del párpado superior. Listo. También tenemos que los problemas como más relacionados con la córnea es el astigmatismo, la queratititis, el queratocono y el terigenión. Seguimos con el cristalino, que es esta parte de acá. Tenemos que el cristalino le da el poder al ojo de la refracción y el enfoque. Realiza acomodación para como adaptar la visión del ojo a distintas distancias. Este cristalino también le da como la adaptabilidad al ojo de ver lejos, como más cerca y como medial. Seguimos con la pupila. Nos dice que es el orificio negro en el centro del iris. También regula la cantidad de luz que entra al ojo. Cada vez que la luz brilla con intensidad, el músculo del ojo se contrae. A esto se le llama miosis.
Y cuando la luz se vuelve más tenue, la pupila se dilata y eso se le llama midriasis. Cuando la luz es normal, pues la pupila permanece en su estado normal. También dicen que la pupila es negra porque este tejido absorbe la mayor parte de luz que entra en el ojo. Seguimos con el iris, que es esta parte de acá. El iris actúa como un diafragma del ojo que controla la cantidad de luz que entra en el órgano. También permite contraer o dilatar la pupila de acuerdo a la intensidad que posea la fuente luminosa, permitiendo regular la cantidad de luz que llega al cristalino. También tenemos que el músculo dilatador del iris aumenta el tamaño de la pupila, a lo que le llamamos midriasis, y el músculo esfínter lo reduce a lo que le llamamos miosis. El iris puede variar mucho el color. Dicen que los colores más claros son como menos resistentes que los colores oscuros como los negros, los cafés y eso. La conjuntiva. La conjuntiva es como esta partecita de acá. Es la que ayuda a lubricar el ojo mediante la producción de aceites y mucosas. También ayuda a prevenir la entrada de microbios a este. La esclerótica. La esclerótica es la parte blanca que se ve acá. Comúnmente conocida como la parte blanca del ojo. Es la capa más externa y más dura que le da la forma al ojo. También protege y le da estabilidad a partes internas del ojo. Esta esclerótica es opaca y está compuesta por colágeno. No es totalmente rígida y aguanta impactos, aunque un golpe muy fuerte puede que se desprenda de su nervio óptico y pues ya causa problemas más severos. La coroides es una pequeña capa vascular que se encuentra entre la esclerótica y la retina del ojo. La coroides proporciona nutrientes y oxígeno a capas externas de la retina a través de los vasos sanguíneos. La coroides es una capa oscura. Tiene el tejido fuerte y firme. Entonces la retina, que viene siendo esta partecita. Es una membrana sensorial compleja que cubre toda la superficie posterior del ojo. Esta recibe las imágenes y las transforma en señales nerviosas que serán transmitidas directamente al cerebro. Esto se lleva a cabo a través del nervio óptico. Las células de la retina son sensibles a la luz y transforman la información luminosa en impulsos nerviosos. La mácula es la responsable de la visión central, que permite, entre otras cosas, distinguir la cara de las personas y leer. Es una zona de la retina donde hay gran concentración de fotorreceptores. El nervio óptico. El nervio óptico se encuentra en la parte posterior del ojo y su trabajo es transferir información visual desde la retina hacia el cerebro a través de impulsos eléctricos. Las imágenes captadas por el ojo izquierdo llegan directamente al hemisferio derecho del cerebro. Las imágenes captadas por el ojo derecho llegan directamente al hemisferio izquierdo. De acuerdo a estas dos, al captar esas dos, el cerebro elabora la imagen definitiva. Está formado por células ganglionares o células nerviosas. Además está compuesto por millones de fibras nerviosas. Humor vítreo.
Es un líquido claro e incoloro con una consistencia gelatinosa que llena el espacio entre el lente y la retina del ojo. Eh, Está compuesto en un 99% por agua, mientras que el resto es una mezcla de colágeno, proteínas, sales y azúcares. Este humor vítreo desempeña un papel vital en la protección del ojo. También ayuda a mantener la forma esférica y mantiene la retina en su lugar. El humor acuoso está compuesto por un 99.9% de agua, mientras que el otro 0.1% consiste en azúcares, vitaminas, proteínas y otros nutrientes esenciales para la producción de este líquido. Es un fluido delgado y transparente similar al plasma. Este líquido juega un papel importante en la salud del ojo. Este nutre la córnea y la lente mediante suministro de nutrientes como los aminoácidos y la glucosa. También mantiene la presión intraocular, transporta la vitamina C en el segmento frontal y proporciona inflamación para la expansión de la córnea.